Un tiempo donde literalmente no había gobierno, no había orden, y cada persona hacía exactamente lo que se le antojaba. Imagínate vivir en una época así. Estamos hablando del período de los jueces, que viene justo después de la muerte de Josué. Y mira, para entender qué tan grave era la situación, tenemos que recordar de dónde venían los israelitas. Habían salido de Egipto con Moisés, caminado 40 años por el desierto, y finalmente conquistado la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Tenían su tierra, habían vencido a sus enemigos, y Dios estaba con ellos. Pero fíjate lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. También toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? La generación que había visto los milagros, que había presenciado la conquista, que había caminado con Josué, se murió. Y sus hijos, sus nietos, no conocían a Dios. No habían visto los milagros. Para ellos, las historias del Mar Rojo eran solo eso, historias. Es como si nosotros viviéramos solo de las historias que nos cuentan nuestros abuelos sobre la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no la vivimos, no sentimos el miedo, no experimentamos la escasez. Para nosotros son solo relatos del pasado. Esto es exactamente lo que le pasó a Israel. Josué había muerto, y según Jueces capítulo 2, versículo 7 dice: «Y sirvió el pueblo a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel». ¿Ves el problema? Mientras vivieron los testigos oculares, todo iba bien. Pero cuando se murieron, empezó el desastre. Y aquí viene lo impresionante. Jueces capítulo 2, versículo 11 dice: «Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales». Los Baales eran dioses paganos, dioses de fertilidad, dioses donde se practicaban rituales sexuales, sacrificios humanos, cosas terribles. Imagínate el cambio tan radical, de ser el pueblo escogido de Dios a adorar ídolos paganos en una sola generación. Es como si en una familia cristiana los padres fueran pastores y los hijos se volvieran ateos militantes. Así de drástico fue el cambio. Pero lo más impactante viene en Jueces capítulo 2, versículo 12. «Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová». ¿Te imaginas la frustración de Dios? Había liberado a este pueblo de la esclavitud, los había alimentado en el desierto durante 40 años, había peleado sus batallas, les había dado una tierra hermosa, y ellos simplemente se olvidaron de él. Es como si tú ayudaras a alguien a salir de una situación terrible, le dieras trabajo, casa, todo lo que necesita, y al poco tiempo esa persona ni siquiera se acuerde de tu nombre. Así se sintió Dios. Y aquí es donde empezó el ciclo vicioso que marcó todo el período de los jueces. Jueces capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen: «Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran angustia». Fíjate en esta frase: no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El mismo pueblo que con Josué había conquistado ciudades fortificadas, ahora no podía defenderse ni de una banda de ladrones. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que esto era totalmente evitable. Dios no quería castigarlos, Él quería bendecirlos, protegerlos, prosperarlos, pero ellos escogieron el camino difícil. Deuteronomio capítulo 28 está lleno de las bendiciones que Dios tenía preparadas para Israel si le obedecían, y también de las maldiciones que vendrían si le desobedecían. No era un capricho de Dios, era una advertencia amorosa, y así comenzó uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel. Un tiempo donde, como dice el último versículo del libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te imaginas vivir en una sociedad así, sin ley, sin orden, sin autoridad, donde cada persona decide por sí misma qué está bien y qué está mal? Suena a libertad, pero como veremos,
se convirtió en la peor pesadilla que Israel jamás había vivido. ¿Alguna vez has estado en una situación donde nadie está a cargo? Tal vez en el trabajo cuando el jefe se va de viaje y no deja a nadie responsable, o en una casa donde los padres salen y los niños se quedan solos. Al principio parece genial, ¿verdad? Libertad total, hacer lo que se te antoje. Pero después de un rato, las cosas empiezan a complicarse. Alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que poner orden, alguien tiene que resolver los conflictos, y cuando no hay nadie con autoridad, todo se vuelve un caos. Esto fue exactamente lo que le pasó a Israel durante el período de los jueces. La frase que se repite una y otra vez en este libro es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase aparece en Jueces capítulo 17, versículo 6, y en Jueces capítulo 21, versículo 25. Pero espera, no pienses que esto era una democracia moderna donde la gente vota y decide junto. No, esto era anarquía pura. Cada persona, cada familia, cada tribu decidía por sí misma qué hacer sin consultar con nadie más. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, para empezar, Israel se fragmentó completamente. Las 12 tribus que habían conquistado la tierra juntas bajo Josué ahora vivían como países separados. Cada una tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propios dioses. Jueces capítulo 1 nos muestra que varias tribus ni siquiera terminaron de conquistar sus territorios. Judá no pudo echar a los jebuseos de Jerusalén, según Jueces capítulo 1, versículo 21. Benjamín tampoco pudo con los jebuseos. Manasés no echó a los cananeos de varias ciudades importantes. ¿Y sabes por qué? Porque sin unidad, sin liderazgo central, cada tribu estaba sola enfrentando a sus enemigos. Era como si cada estado de un país decidiera tener su propio ejército diminuto, en lugar de tener unas fuerzas armadas nacionales fuertes. Pero el problema no era solo militar, era moral y espiritual. Sin una autoridad central que mantuviera las leyes de Dios, cada persona empezó a inventar su propia religión. Jueces capítulo 17 nos cuenta la historia de un hombre llamado Micaía que literalmente se inventó su propia religión. Hizo ídolos de plata, contrató a un levita para que fuera su sacerdote personal y montó su propio santuario en su casa. Y lo más loco es que pensaba que Dios lo iba a bendecir por esto. Micaía dice en Jueces capítulo 17, versículo 13: «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote». Imagínate la confusión mental. Tenía ídolos paganos, pero pensaba que Dios lo iba a bendecir porque había contratado a un levita. Es como si alguien pusiera una imagen de Buda en su casa, pero fuera a la iglesia cristiana los domingos y pensara que está bien con Dios. Una mezcla total de religiones que no tiene ningún sentido. Y esto no era un caso aislado. Jueces capítulo 18 nos cuenta que toda la tribu de Dan hizo lo mismo. Robaron los ídolos de Micaía, se llevaron a su sacerdote y establecieron su propio centro religioso pagano en una ciudad llamada Lais. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Sin liderazgo central, sin alguien que dijera esto está bien y esto está mal, cada persona se convirtió en su propio Dios. Cada uno decidía qué adorar, cómo adorar, cuándo adorar. Pero aquí viene lo interesante. Dios no se quedó de brazos cruzados viendo este desastre. Jueces capítulo 2, versículo 16 dice: «Y levantó Jehová jueces que los librasen de mano de los que los despojaban». Los jueces no eran reyes, no tenían un palacio, no cobraban impuestos, no tenían un ejército permanente. Eran líderes temporales que Dios levantaba en momentos de crisis para salvar a Israel de sus enemigos. Era como si Dios dijera: «Ustedes no quieren un liderazgo permanente, está bien, pero cuando estén en problemas serios, voy a mandar a alguien que los ayude». Y así funcionó durante más de 300 años. El ciclo era siempre el mismo. Israel adoraba ídolos, Dios permitía que sus enemigos los oprimieran, el pueblo gritaba pidiendo ayuda, Dios levantaba un juez que los libraba, había paz durante un tiempo, y luego todo volvía a empezar. Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19 lo explican perfectamente. «Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová tenía compasión de ellos por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los maltrataban. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás,
y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Ves el patrón? Cada generación era peor que la anterior. Era como una espiral descendente donde cada vez caían más bajo moralmente. Y lo más triste es que esto no era necesario. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, ya había establecido cómo debía funcionar una monarquía en Israel cuando llegara el momento. Dios ya tenía un plan para el liderazgo, pero Israel no estaba listo para seguirlo. Era como tener las instrucciones perfectas para armar algo, pero decidir hacerlo a tu manera sin leer el manual. El resultado siempre es un desastre. La vida sin autoridad legítima no es libertad, es caos, y el caos siempre lleva al sufrimiento. ¿Sabes qué es lo más increíble de los jueces que Dios levantó para Israel? Que no eran para nada lo que nosotros esperaríamos de un líder espiritual. No eran pastores, no habían estudiado en un seminario, no tenían títulos universitarios. Algunos ni siquiera eran buenas personas antes de que Dios los llamara. Pero cuando llegaba la crisis, cuando Israel estaba al borde del abismo, Dios tomaba a la persona más improbable y la convertía en un libertador. Es como si Dios dijera: no voy a usar a los perfectos, voy a usar a los disponibles. El primer juez que menciona la Biblia después de Josué fue Otoniel, según Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Israel había estado 8 años bajo la opresión del rey de Mesopotamia, Cusán-Risataim. 8 años pagando tributos, siendo humillados, viviendo con miedo. Cuando el pueblo clamó a Dios, él levantó a Otoniel, que era sobrino de Caleb, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esta frase es clave para entender cómo funcionaban los jueces. No era que fueran superhéroes por naturaleza, era que en el momento de la crisis Dios les daba poder sobrenatural. Otoniel venció a Cusán-Risataim y la tierra tuvo reposo 40 años. 40 años de paz después de 8 años de opresión. No está mal, ¿verdad? Pero fíjate en lo que pasó después. Jueces capítulo 3, versículo 12 dice: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto tiempo duró la obediencia? Exactamente mientras vivió Otoniel. Es como esos matrimonios donde mientras está presente el consejero matrimonial, la pareja se porta bien, pero en cuanto se va, vuelven a pelearse. Israel solo se portaba bien cuando tenía al juez presente. El siguiente juez fue Ahod, y aquí es donde la historia se pone interesante. Israel había estado 18 años bajo la opresión de Eglón, rey de Moab. 18 años es una generación completa. Imagínate nacer, crecer y hacerte adulto bajo la opresión de un tirano extranjero. Ahod era zurdo, algo que la Biblia menciona específicamente en Jueces capítulo 3, versículo 15. En esa época, ser zurdo era visto como una desventaja, incluso como una deformidad. Pero Dios usó precisamente esa desventaja para liberar a Israel. La historia de cómo Ahod mató a Eglón es una de las más cinematográficas de toda la Biblia. Ahod se hizo una espada de 2 filos de 1 codo de largo, se la amarró al muslo derecho debajo de su ropa y se presentó ante Eglón como si fuera a entregar el tributo. Eglón era tan gordo que cuando Ahod le clavó la espada, la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura cubrió la hoja, según Jueces capítulo 3, versículo 22. Es una descripción muy gráfica que muestra que Dios no editó la Biblia para hacerla políticamente correcta. Después de matar a Eglón, Ahod se escapó, tocó una trompeta en el monte de Efraín y dirigió a Israel en una batalla donde mataron a 10.000 moabitas. La tierra tuvo reposo 80 años. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es que Ahod usó el engaño para acercarse a Eglón. Le dijo que tenía un mensaje secreto de Dios para él. ¿Era esto correcto? ¿Puede Dios usar la mentira para cumplir sus propósitos? Es una pregunta complicada, pero la Biblia simplemente reporta lo que pasó sin necesariamente endosarlo moralmente, como cuando reporta los adulterios de David o la idolatría de Salomón. El hecho de que esté en la Biblia no significa que Dios lo apruebe. Después de Ahod vino Samgar, que según Jueces capítulo 3, versículo 31, mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada era un palo largo con una punta de hierro que se usaba para dirigir a los bueyes.
No era un arma militar, era una herramienta de granja. ¿Te imaginas enfrentarte a un ejército armado con solo un palo puntiagudo? Pero cuando Dios está contigo, no importa qué tan pequeña sea tu arma o qué tan grande sea tu enemigo. Esta es la belleza de los jueces. Dios no buscaba a los más calificados, sino a los más entregados. No buscaba a los más fuertes, sino a los más obedientes. No buscaba a los perfectos, sino a los disponibles. Cada juez era único. Algunos eran guerreros, otros eran estrategas, algunos eran carismáticos, otros eran callados. Pero todos tenían algo en común. Cuando llegaba el momento de la crisis, estaban dispuestos a arriesgar todo por liberar a su pueblo. Y lo más hermoso es que Dios los respaldaba. No importaba si eran zurdos como Ahod o granjeros como Samgar. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, se convertían en una fuerza imparable. Pero aquí viene la parte triste. La gente nunca aprendía. Cada vez que moría un juez, volvían a lo mismo. Era como estar en un círculo vicioso del que no podían salir. ¿Por qué pasaba esto? Porque los jueces solucionaban el problema externo, la opresión militar, pero no el problema interno, la rebelión espiritual. Podían ganar batallas, pero no podían cambiar corazones. Solo Dios puede cambiar un corazón, y para eso, cada persona tiene que tomar la decisión individual de entregarse a Él. ¿Te imaginas vivir en una época donde los hombres eran tan cobardes que Dios tuvo que levantar a una mujer para salvar a la nación? Eso fue exactamente lo que pasó con Débora. Y no estoy siendo machista al decir esto, estoy citando exactamente lo que dice la Biblia. Israel había estado 20 años bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara. 20 años es mucho tiempo. Es suficiente para que una generación completa crezca conociendo solo la opresión. Sísara tenía 900 carros herrados, que en esa época era como tener 900 tanques de guerra. Los israelitas peleaban a pie con espadas y lanzas. Era como enfrentar a la fuerza aérea moderna con ondas y piedras. Durante todo este tiempo, ¿dónde estaban los hombres de Israel? ¿Dónde estaban los valientes guerreros que habían conquistado la tierra con Josué? Se habían acobardado, se habían escondido, habían aceptado vivir como esclavos antes que arriesgar sus vidas peleando. Y en medio de este panorama tan deprimente, Dios levanta a una mujer. No solo una mujer, sino una mujer casada, madre de familia. Jueces capítulo 4, versículo 4 dice: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? En una cultura donde las mujeres tenían muy pocos derechos, donde la sociedad era completamente patriarcal, Dios pone a una mujer como líder suprema de la nación, y no era que no hubiera hombres disponibles, lo sabía, pero estaban demasiado asustados para actuar. Débora tenía que hacer el trabajo que los hombres no querían hacer. Jueces capítulo 4, versículo 5, dice que ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era como una corte suprema ambulante debajo de un árbol. La gente venía desde todas las tribus para que ella resolviera sus problemas legales. Pero Débora no se conformó con solo ser jueza. Vio que Israel necesitaba liberación militar, y cuando los hombres no se ofrecieron voluntariamente, ella tuvo que empujarlos. Llamó a Barak, que era de la tribu de Neftalí, y le dio una orden directa de parte de Dios. Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7 dicen: Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Fíjate que Débora no le está pidiendo un favor a Barak, le está transmitiendo una orden directa de Dios. Dios mismo había prometido entregar a Sísara en sus manos. ¿Qué más podía pedir un general? Victoria garantizada por el mismísimo Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Barak? Jueces capítulo 4, versículo 8. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. En serio, Dios te promete la victoria, te dice exactamente qué hacer y tú pones condiciones. Solo voy si tú vienes conmigo. Era como un niño que le dice a su mamá:
Solo voy a la escuela si tú me... Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. acompañas. La respuesta de Débora es magistral. Jueces capítulo 4, versículo 9. Iremos, le dice, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. En otras palabras, está bien, te voy a acompañar, pero vas a quedar como un cobarde en la historia. La gloria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Y así pasó exactamente. Cuando llegó el momento de la batalla, Débora tuvo que decirle a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Incluso en el campo de batalla, Barak necesitaba que una mujer le dijera cuándo atacar. La batalla fue un éxito total. Dios confundió a Sísara y a todo su ejército. Los 900 carros herrados que parecían invencibles se atascaron en el lodo cuando empezó a llover. Los israelitas mataron a todo el ejército y Sísara tuvo que escapar a pie. Pero aquí viene la parte más increíble de toda la historia. Sísara corrió hasta la tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Heber ceneo. Los ceneos tenían paz con Jabín, así que Sísara pensó que estaría seguro allí. Jael lo recibió amablemente, le dio leche para beber, lo cubrió con una manta, y cuando Sísara se quedó dormido, ella tomó una estaca de la tienda y un martillo, y le clavó la estaca en la sien hasta que se hundió en la tierra. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, «Ven, y te mostraré al varón que tú buscas». Y cuando entró, allí estaba Sísara muerto con una estaca atravesándole la cabeza. ¿Te das cuenta de la ironía? El general más temido de su época, el hombre que tenía 900 carros de guerra, el terror de Israel, fue matado por una mujer beduina con una estaca de tienda. Tal como había profetizado Débora, la gloria no fue para Barak, fue para dos mujeres. Débora, que dirigió la campaña militar, y Jael, que mató al enemigo principal. El capítulo 5 de Jueces contiene el cántico de victoria de Débora y Barak, pero fíjate que aunque Barak aparece cantando, toda la gloria es para Débora. Ella es quien recibe el crédito, ella es quien profetizó, ella es quien lideró. Y en ese cántico, Débora no se olvida de mencionar la cobardía de varias tribus que no quisieron ayudar en la batalla. Rubén, Galaad, Dan y Aser reciben una reprimenda poética por su falta de valentía. Después de esta victoria, la tierra tuvo reposo 40 años. 40 años de paz, porque una mujer tuvo el valor de hacer lo que los hombres no se atrevían a hacer. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Que cuando el pueblo de Dios se acobarda, cuando los que deberían liderar se esconden, Dios puede levantar a cualquier persona dispuesta a servirle. No importa si es hombre o mujer, joven o viejo, rico o pobre, Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Si alguna vez te has sentido insignificante, cobarde o completamente inadecuado para hacer algo importante, la historia de Gedeón va a fascinarte. Porque este hombre empezó siendo el más miedoso de Israel y terminó siendo uno de sus más grandes libertadores. Para cuando aparece Gedeón en la historia, Israel había estado 7 años bajo la opresión de los madianitas, y estos no eran como los opresores anteriores que simplemente cobraban tributos. Los madianitas eran como una plaga de langostas humanas. Jueces capítulo 6, versículos 3 y 4 lo describen así. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales contra ellos. Subían contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Te imaginas trabajar todo el año sembrando, cuidando tus cultivos, esperando la cosecha, y justo antes de recoger todo, llegar una banda de nómadas y arrasarlo todo? Era como vivir en una pesadilla constante. Los israelitas estaban tan desesperados que vivían escondidos en cuevas. Jueces capítulo 6, versículo 2 dice, «Y la mano de Madián prevaleció contra Israel,
y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Imagínate una nación entera viviendo como topos, escondidos bajo tierra. Esa era la situación cuando Dios decidió actuar, y aquí es donde entra Gedeón en escena. Jueces capítulo 6, versículo 11, dice que el ángel del Señor vino y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, mientras Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjate en este detalle. Gedeón estaba trabajando en un lagar, que es donde se pisaba la uva para hacer vino. Normalmente el trigo se sacudía en lugares altos donde corriera viento, pero Gedeón estaba escondido en un hoyo para que los madianitas no lo vieran. Era el trabajo más cobarde que se podía imaginar. Gedeón estaba literalmente escondido en un agujero tratando de procesar su cosecha sin que nadie se diera cuenta. Y en ese momento, cuando Gedeón estaba en el punto más bajo de cobardía, el ángel del Señor le dice: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Varón esforzado y valiente. Gedeón estaba escondido en un hoyo. Era como llamar tigre a un gatito asustado. Pero Dios no ve lo que somos, ve lo que podemos llegar a ser. La respuesta de Gedeón muestra exactamente cuál era su estado mental. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas?» Era como un niño regañando a Dios. Si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos pasando por esto? Gedeón había perdido completamente la fe. Para él, Dios era solo una historia que contaban los abuelos. Pero Dios no se ofendió por la queja de Gedeón. Simplemente le dijo: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» ¿Con qué fuerza? Gedeón no tenía fuerza, no tenía ejército, no tenía armas, no tenía experiencia militar, solo tenía miedo. Y Gedeón se lo dijo claramente en Jueces capítulo 6, versículo 15. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Era como decir: soy de la familia más pobre de la tribu más débil, y soy el último de los hermanos. En otras palabras, soy el menos calificado de todo Israel para hacer esto. Pero Dios le respondió: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». ¿Has notado que Dios siempre escoge a los menos calificados? Escogió a Moisés, que era tartamudo, para ser su portavoz. Escogió a David, que era el menor de 8 hermanos, para ser rey. Y ahora escoge a Gedeón, el más cobarde, para ser libertador. Gedeón pidió una señal, y Dios se la dio. Preparó una ofrenda, y cuando el ángel la tocó con su cayado, salió fuego de la peña, y consumió todo. Después el ángel desapareció. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón su primera misión: destruir el altar de Baal que tenía su propio padre. ¿Te imaginas? La primera orden que recibe es enfrentarse a su propia familia. Pero fíjate cómo lo hizo Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 27 dice: «Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche». Obedeció, pero con miedo. Lo hizo de noche porque tenía terror de que lo vieran. No era el héroe valiente que esperaríamos. Era un hombre normal con miedos normales, pero obediente a Dios. Cuando la gente descubrió quién había destruido el altar de Baal, quisieron matar a Gedeón. Pero su padre Joás lo defendió con un argumento genial: si Baal es Dios, que él mismo se defienda. Desde ese día llamaron a Gedeón Jerobal, que significa que Baal contienda contra él. Pero lo más increíble de la historia viene después. Cuando los madianitas se juntaron para atacar, Gedeón reunió un ejército de 32.000 hombres. No estaba mal para empezar, pero Dios le dijo: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Dios quería que quedara claro que la victoria venía de él, no de un ejército numeroso. Así que le dijo a Gedeón que dejara ir a todos los que tuvieran miedo. ¿Cuántos se fueron?
22.000, solo quedaron 10.000. Pero Dios dijo que todavía eran muchos. Hizo que Gedeón llevara a los 10.000 al agua y observara cómo bebían. Los que se arrodillaron para beber fueron eliminados. Solo se quedaron los 300 que bebieron llevándose el agua a la boca con la mano, manteniéndose alerta. 300 hombres contra un ejército madianita tan numeroso que Jueces capítulo 7, versículo 12, dice que eran como langostas en multitud, y sus camellos innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Era como David contra Goliat, pero multiplicado por 300. Humanamente hablando, no tenían ninguna posibilidad, y Gedeón todavía tenía miedo, tanto que Dios le dijo que si tenía temor, fuera de noche con su criado a espiar el campamento enemigo. Gedeón fue y oyó a un madianita contándole un sueño a su compañero. Había soñado que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y derribaba una tienda. Su compañero interpretó el sueño diciendo: «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». ¿Te imaginas? Los propios enemigos sabían que Dios estaba con Gedeón. Cuando Gedeón oyó esto, adoró a Dios y regresó lleno de valor. La batalla fue la más creativa de toda la Biblia. Hay historias en la Biblia que te dejan con el corazón apretado, preguntándote cómo es posible que algo así haya pasado. La historia de Jefté es una de esas. Es una de las más trágicas y controversiales de todo el Antiguo Testamento. Para entender esta historia, tenemos que situarnos en el contexto. Israel había vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y esta vez la opresión vino de dos frentes: los filisteos por el oeste y los amonitas por el este. Habían estado 18 años sufriendo bajo esta doble opresión. Jueces capítulo 10, versículo 7 dice: «Y Jehová se airó contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón». 18 años es mucho tiempo. Es suficiente para que toda una generación crezca conociendo solo la humillación y el miedo. Los amonitas no se conformaban con oprimir a Israel en el este. Cruzaban el Jordán y atacaban también a Judá, Benjamín y Efraín. Era una invasión total. Cuando el pueblo clamó a Dios, Él les respondió algo muy duro. Jueces capítulo 10, versículos 11 al 14. «¿No os he librado yo de Egipto, del amorreo, de los hijos de Amón y de los filisteos? Los de Sidón, de Amalec y de Maón os oprimieron, y clamasteis a mí, y yo os libré de sus manos. Pero vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción». Era como un padre diciéndole a un hijo rebelde: «Ya te he ayudado muchas veces, pero tú sigues desobedeciéndome. Ahora pídele ayuda a tus nuevos amigos». Pero cuando Dios vio la miseria de Israel, no pudo soportarlo más. Jueces capítulo 10, versículo 16 dice: «Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel». Dios sufría viendo sufrir a su pueblo. Es la imagen de un padre que no puede ver llorar a su hijo, aunque ese hijo se haya metido en problemas por su propia culpa. Los ancianos de Galaad sabían que necesitaban un líder militar, pero no tenían a nadie. Y aquí es donde entra Jefté en escena. Era el hijo de una prostituta, había sido echado de su casa por sus hermanos legítimos y vivía en tierra de exilio rodeado de bandidos. Jueces capítulo 11, versículos 2 y 3 dicen: «Y la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, y salían con él. Era un marginado social, un bastardo rechazado por su propia familia. Pero cuando llegó la crisis, estos mismos hermanos que lo habían echado vinieron a suplicarle que los ayudara. Los ancianos de Galaad le dijeron: «Ven, y serás nuestro capitán, para que peleemos contra los hijos de Amón». ¿Y cuál fue la respuesta de Jefté? «¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora que estáis en aflicción?». Era natural que se sintiera resentido. Lo habían rechazado cuando no lo necesitaban, pero ahora que estaban desesperados, venían a buscarlo.
pero finalmente Jefté aceptó. Primero trató de resolver el conflicto por la vía diplomática, enviando mensajes al rey de los amonitas explicando que Israel tenía derecho legítimo a esa tierra. Pero el rey amonita no quiso escuchar. Entonces Jueces capítulo 11, versículo 29 dice: «Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté». Aquí tenemos la confirmación de que Dios había escogido a Jefté como libertador, a pesar de su pasado turbio. Jefté se preparó para la batalla, pero antes de pelear hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Hizo un voto imprudente. Jueces capítulo 11, versículos 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». ¿Te das cuenta de lo que acababa de hacer? Había prometido sacrificar como holocausto a la primera persona que saliera de su casa cuando regresara victorioso. Era un voto completamente innecesario. Dios ya le había dado su espíritu, ya le había asegurado la victoria, pero Jefté quería asegurar el resultado. Era como si no confiara completamente en que Dios cumpliría su palabra. La batalla fue un éxito total. Jueces capítulo 11, versículo 33 dice: «Y los hirió con mortandad muy grande, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la llanura de las viñas. Así fueron sometidos los amonitas delante de los hijos de Israel». Jefté regresó a casa como un héroe. La victoria había sido completa. Los amonitas habían sido derrotados. Israel estaba libre. Pero cuando se acercó a su casa, la primera persona que salió a recibirlo fue su hija única, bailando con panderos y danzas. Jueces capítulo 11, versículos 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, no tenía hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi turbación, porque le he abierto mi boca a Jehová, y no me podré retractar». ¿Te imaginas la escena? El momento más glorioso de su vida se convirtió en el más terrible. En lugar de celebrar la victoria, Jefté se desgarró las vestiduras de dolor. La respuesta de su hija es aún más desgarradora. Jueces capítulo 11, versículo 36. Ella entonces le respondió: «Padre mío, le has abierto tu boca a Jehová. Haz de mí conforme a lo que salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza en ti de tus enemigos, los hijos de Amón». Esta joven entendía la importancia de cumplir un voto hecho a Dios. Solo pidió 2 meses para ir a los montes a lamentar su virginidad con sus compañeras. ¿Realmente Jefté sacrificó a su hija? Los eruditos bíblicos han debatido esto durante siglos. Algunos creen que sí la sacrificó, otros creen que la dedicó al servicio del tabernáculo para toda la vida, condenándola a permanecer soltera y sin hijos. El texto dice en Jueces capítulo 11, versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Sea cual sea la interpretación correcta, es una tragedia terrible. Un padre destruyó la vida de su hija única por un voto imprudente e innecesario. ¿Qué lección podemos sacar de esta historia tan dolorosa? Que las palabras tienen poder, que los votos hechos a Dios no son un juego, que la imprudencia puede tener consecuencias terribles. Proverbios capítulo 20, versículo 25 dice: «Lazo es al hombre engullir apresuradamente lo santo y reflexionar después de hacer los votos». Jefté liberó a Israel, pero destruyó su propia familia. Ganó la guerra, pero perdió lo que más amaba. Fue un héroe para la nación, pero una tragedia para sí mismo. A veces el precio de la victoria es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Si hubiera existido Hollywood en tiempos bíblicos, Sansón habría sido la primera estrella de acción de la historia. Tenía todo lo que hace a un superhéroe: fuerza sobrenatural, aventuras increíbles y una debilidad fatal que al final lo destruye. Pero la historia de Sansón no es una película de entretenimiento. Es una tragedia real de un hombre que tenía el potencial de ser el más grande libertador de Israel, pero que desperdició sus dones por sus pasiones descontroladas. La historia empieza antes de que Sansón naciera.
Israel había estado 40 años bajo la opresión de los filisteos. 40 años es una generación completa. Había gente que había nacido, crecido y llegado a la edad adulta sin conocer la libertad. Pero lo más triste es que dice Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí no dice que el pueblo clamó a Dios pidiendo liberación. Parece que se habían acostumbrado a vivir como esclavos. Ya no les molestaba la opresión, se habían conformado. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Apareció un ángel a la esposa de Manoa, una mujer estéril, y le anunció que tendría un hijo especial. Jueces capítulo 13, versículos 3 al 5. Y el ángel de Jehová apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Un nazareo era alguien que hacía votos especiales de consagración a Dios. No podía beber alcohol, no podía tocar nada muerto, y no podía cortarse el cabello. Era una forma de mostrar dedicación total a Dios. Pero fíjate en la última parte de la profecía: Él comenzará a librar a Israel. No dice que completaría la liberación, solo que la comenzaría. Ya desde antes de nacer, estaba profetizado que Sansón no terminaría la obra. Cuando Sansón creció, empezaron a manifestarse sus poderes sobrenaturales. Jueces capítulo 14, versículo 6. Cuenta que cuando un león vino rugiendo hacia él, el espíritu de Jehová vino sobre él y despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Pero desde muy joven, Sansón mostró una debilidad fatal: las mujeres filisteas. Su primera esposa fue una filistea de Timnat. Sus padres trataron de disuadirlo, pero Sansón insistió: «Esta agrada a mis ojos». Era como si no entendiera que estaba destinado a liberar a Israel de los filisteos, no a casarse con ellos. En la boda, Sansón propuso una adivinanza a 30 jóvenes filisteos. Si la resolvían en 7 días, él les daría 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Si no, ellos se los darían a él. La adivinanza era: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Se refería a la miel que había encontrado en el cuerpo del león muerto. Los jóvenes no podían resolverla, así que amenazaron a la esposa de Sansón: «Induce a tu marido a que nos declare la adivinanza, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre». La mujer lloró y rogó a Sansón durante 7 días hasta que él le reveló el secreto. Ella inmediatamente se lo contó a los jóvenes filisteos. Cuando ellos le dieron la respuesta, Sansón se dio cuenta de que había sido traicionado. Jueces capítulo 14, versículo 18. «Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi adivinanza». Furioso, Sansón bajó a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus despojos y pagó la apuesta. Pero se fue sin su esposa, y el padre de ella se la dio a otro hombre. Era el patrón que se repetiría toda la vida de Sansón. Confiaba en la mujer equivocada, era traicionado, se vengaba con violencia, pero nunca aprendía la lección. Su fuerza era legendaria. Mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Arrancó las puertas de la ciudad de Gaza con sus postes y las cargó hasta la cumbre del monte. Pero con toda esa fuerza física, era increíblemente débil moralmente. La última y más famosa de sus relaciones fue con Dalila. Los principales de los filisteos le ofrecieron 1100 piezas de plata cada uno si descubría el secreto de la fuerza de Sansón. 3 veces Dalila le preguntó cuál era el secreto de su fuerza, y 3 veces Sansón la engañó. Le dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes, luego con cuerdas nuevas, luego si entretejía sus cabellos con la tela. Cada vez, cuando Dalila gritaba: «Sansón, los filisteos sobre ti», swing, él rompía las ataduras como si fueran hilo. ¿No se daba cuenta Sansón de lo que estaba pasando? ¿No veía que cada vez que le daba una respuesta falsa, llegaban los filisteos a atacarlo? ¿Cómo podía ser tan ingenuo? Pero Dalila siguió insistiendo. Jueces capítulo 16, versículo 16.
Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Finalmente, Sansón le reveló el verdadero secreto. Le dijo que era nazareo desde el vientre de su madre, y que si le cortaban el cabello, su fuerza se apartaría de él. Esta vez, cuando Dalila vio que había dicho toda la verdad, mandó llamar a los principales de los filisteos. Mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella hizo que le cortaran todo el cabello. Cuando Dalila gritó, «Sansón, los filisteos sobre ti», él despertó pensando que escaparía como antes. Pero Jueces capítulo 16, versículo 20 dice, «Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo pusieron a moler en la cárcel como si fuera una bestia de carga». El hombre más fuerte del mundo había sido reducido a un animal de trabajo ciego. Pero la historia no termina ahí. Mientras Sansón estaba en la cárcel, su cabello empezó a crecer de nuevo. Y un día, los filisteos hicieron una gran celebración en honor a su dios Dagón y trajeron a Sansón para burlarse de él. El templo estaba lleno de gente. Había como 3000 personas en el techo viendo el espectáculo de humillar al que antes había sido su terror. Sansón pidió que lo pusieran entre las columnas principales del templo y oró su última oración. «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». Luego dijo, «Muera mi alma con los filisteos», y empujó las columnas con toda su fuerza. El templo se derrumbó matando a todos los que estaban dentro, incluyendo a Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 30 dice, «Y fueron los que mató al morir, más que los que había matado durante su vida». Sansón había tenido el potencial de liberar completamente a Israel, tenía fuerza sobrenatural, tenía el respaldo de Dios, tenía todo lo necesario, pero desperdició su vida por no poder controlar sus pasiones. Su historia es una advertencia para todos nosotros. No importa qué tan dotados seamos, si no tenemos disciplina moral, terminaremos destruyéndonos a nosotros mismos. Te advierto desde ahora que esta es la historia más perturbadora de toda la Biblia. Es tan terrible que muchos pastores nunca la predican, muchos padres nunca se la cuentan a sus hijos, y mucha gente prefiere ignorar que este capítulo existe, pero está ahí por una razón. Nos muestra hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando una sociedad pierde completamente su brújula moral. Estamos hablando de Jueces capítulo 19, que comienza con esa frase que ya conocemos, «En aquellos días, cuando no había rey en Israel». La historia empieza de una manera bastante normal. Había un levita que vivía en los montes de Efraín y tenía una concubina de Belén de Judá. Una concubina era como una esposa secundaria, algo común en esa época. Esta mujer se enfureció con él, el texto hebraico dice literalmente que se prostituyó contra él, y regresó a la casa de su padre en Belén, donde estuvo 4 meses. El levita decidió ir a buscarla para convencerla de que regresara. Cuando llegó a la casa del suegro, fue recibido muy bien. El suegro estaba tan contento de verlo que lo convenció de quedarse varios días. Finalmente, el levita decidió partir con su concubina y su criado. Llegaron hasta Jerusalén, que en esa época se llamaba Jebús, cuando ya estaba oscureciendo. El criado le sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita respondió, «No entraremos en ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel». Prefería dormir entre su propio pueblo, pensando que estaría más seguro. Siguieron hasta Gabaa, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando llegaron, se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera hospedaje, pero nadie lo hizo. ¿Te das cuenta de lo extraño que era esto? En esa cultura, la hospitalidad era sagrada. Nadie dejaba a un forastero durmiendo en la calle, pero en Gabaa, la sociedad se había corrompido tanto que habían perdido hasta las normas básicas de decencia. Finalmente, un anciano que venía del campo los vio y les ofreció hospedaje en su casa. Este hombre no era de Gabaa originalmente, sino de los montes de Efraín, igual que el levita. Pero cuando estaban cenando tranquilamente, algo terrible pasó. Jueces capítulo 19, versículo 22. Mientras estaban gozosos,
He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon las puertas, diciendo al anciano dueño de casa: «Saca el hombre que entró en tu casa, para que lo conozcamos». Ese «para que lo conozcamos» es un eufemismo bíblico para abuso sexual. Era exactamente la misma situación que había pasado en Sodoma con los ángeles que visitaron a Lot. El anciano salió y les rogó: «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tan infame». ¿Te imaginas? Estaba dispuesto a entregar a su propia hija virgen para proteger a su huésped. Era la mentalidad de esa época, donde el honor de proteger a un huésped era más importante que proteger a las mujeres. Pero los hombres de Gabaa no quisieron escuchar, querían al levita. Entonces pasó lo más cobarde y despreciable de toda la historia. Jueces capítulo 19, versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, se la sacó fuera, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. El levita empujó a su propia concubina hacia afuera para salvar su pellejo. La entregó a una turba de violadores para protegerse a sí mismo. Toda la noche esos hombres abusaron de ella, toda la noche. Cuando amaneció, la dejaron tirada en la puerta de la casa. La mujer logró arrastrarse hasta la entrada y cayó allí con las manos sobre el umbral. ¿Y qué hizo el levita? Jueces capítulo 19, versículo 27. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. ¿Sabes qué le dijo? «Levántate y vámonos». Ni siquiera la ayudó, ni siquiera mostró compasión. Después de haberla traicionado de la manera más cobarde posible, le ordenó que se levantara como si nada hubiera pasado. Pero ella no respondió. Jueces capítulo 19, versículo 28. Pero ella no respondió. Estaba muerta. Había muerto por las heridas del abuso que había sufrido toda la noche. ¿Y qué hizo el levita entonces? Algo aún más terrible. Puso el cuerpo en su asno, se fue a su casa, y cuando llegó, hizo algo que te va a dejar helado. Jueces capítulo 19, versículo 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus coyunturas en 12 piezas y las envió por todo el territorio de Israel. Cortó el cadáver de su concubina en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu de Israel. ¿Te imaginas recibir un paquete y encontrar el brazo o la pierna de una mujer asesinada? El mensaje que estaba enviando era claro: miren hasta dónde hemos llegado. Esto es lo que está pasando en Israel. Y funcionó. Toda la nación se conmocionó. Jueces capítulo 19, versículo 30. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. ¿Por qué está esta historia tan horrible en la Biblia? Porque nos muestra qué pasa cuando una sociedad pierde completamente sus valores morales. Los hombres de Gabaa se habían vuelto como los de Sodoma. El levita era un cobarde que sacrificó a su mujer para salvarse. El anciano estaba dispuesto a entregar a su hija virgen. Nadie en esta historia actuó con decencia, excepto la mujer que fue víctima de todos. Y fíjate en algo importante: en ningún momento el texto bíblico aprueba lo que pasó, simplemente reporta los hechos tal como ocurrieron. La Biblia no oculta la maldad humana, la muestra en toda su crudeza para que aprendamos de ella. Cuando no hay autoridad moral, cuando cada uno hace lo que le parece bien, cuando perdemos el temor de Dios, podemos llegar a extremos de maldad que nos parecían imposibles. Esta historia nos enseña que la libertad sin límites morales no es libertad, es caos, y el caos siempre termina destruyendo a los más inocentes. Si pensabas que la historia de la concubina del levita era terrible, espera a ver lo que pasó después, porque esa tragedia individual se convirtió en una catástrofe nacional que casi borró del mapa a toda una tribu de Israel. Cuando las 12 piezas del cuerpo de la concubina llegaron a todas las tribus, la reacción fue inmediata y unánime.
Toda la nación se indignó de una manera que no se había visto desde los tiempos de Moisés. Jueces capítulo 20, versículo 1 dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, ante Jehová en Mizpa. Desde Dan hasta Beerseba era una expresión que significaba todo el territorio de Israel, de norte a sur. Era como decir, desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá. Toda la nación se había movilizado. 400.000 hombres armados se reunieron en Mizpa. 400.000. Era el ejército más grande que Israel había formado desde la conquista de la tierra. Llamaron al levita para que contara su historia, y aquí es donde vemos qué clase de hombre era realmente. Jueces capítulo 20, versículos 4 al 6, cuenta su versión de los hechos. El levita, marido de la mujer que fue muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar allí la noche, y se levantaron contra mí los señores de Gabaa, y rodearon sobre mí la casa de noche, con idea de matarme, y a mi concubina forzaron de tal manera que murió. Entonces tomé yo mi concubina, y la corté en piezas, y la envié por todo el país de la heredad de Israel, porque han hecho maldad y vileza en Israel. ¿Te das cuenta de cómo distorsionó la historia? Dijo que los hombres de Gabaa querían matarlo a él, cuando en realidad querían abusarlo sexualmente. No mencionó que él había empujado a su concubina hacia afuera para salvarla. Se pintó como una víctima en lugar del cobarde que había sido. Pero a pesar de su relato distorsionado, el crimen había sido real y terrible. Los 400.000 hombres decidieron unánimemente castigar a Gabaa. Enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín diciéndoles: Entreguen a esos hombres malvados de Gabaa para que los matemos y quitemos la maldad de Israel. Era una petición razonable. Solo querían castigar a los culpables, no a toda la tribu. Pero la respuesta de Benjamín fue sorprendente. Jueces capítulo 20, versículo 13. Mas los hijos de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. En lugar de entregar a los criminales, decidieron protegerlos. Era como si una familia se negara a entregar a un violador serial a la justicia solo porque era parte de la familia. No solo se negaron a entregarlos, sino que se prepararon para la guerra contra el resto de Israel. Reunieron 26.000 hombres armados, más 700 hombres escogidos de Gabaa. Estos 700 hombres de Gabaa tenían una habilidad especial. Todos eran zurdos y podían tirar piedras con honda sin errar. Jueces capítulo 20, versículo 16. De toda esta gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Era como tener 700 francotiradores de precisión perfecta, 400.000 contra 27.000, 16 contra 1. Humanamente hablando, no había competencia. Benjamín iba a ser aplastado, pero las cosas no salieron como esperaban las otras tribus. Antes de la primera batalla, los israelitas consultaron a Dios: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Y Dios respondió: Judá subirá primero. Con esa respuesta, pensaron que tenían la victoria asegurada. Pero cuando pelearon, los benjaminitas mataron 22.000 israelitas en un solo día. 22.000 muertos. Era una masacre inesperada. Los israelitas se desmoralizaron tanto que subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Consultaron de nuevo: ¿volveremos a pelear contra nuestros hermanos los hijos de Benjamín? Y Dios respondió: subid contra ellos. El segundo día pelearon de nuevo, y los benjaminitas mataron otros 18.000 israelitas, 40.000 muertos en 2 días. El ejército más grande de la historia de Israel estaba siendo derrotado por la tribu más pequeña. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque aunque su causa era justa, su corazón no estaba bien delante de Dios. Habían venido buscando venganza, no justicia. Después de la segunda derrota, todo Israel subió a Betel y se quedó allí todo el día ayunando y llorando delante de Dios. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Esta vez su consulta fue diferente. No preguntaron quién subiría primero o si debían pelear. Preguntaron: ¿saldré otra vez a la batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano? Finalmente reconocían que Benjamín era su hermano, y Dios respondió:
subid, porque mañana yo los entregaré en tu mano. El tercer día, Israel usó una estrategia diferente. Pusieron emboscadas alrededor de Gabaa, mientras el ejército principal fingía retirarse como en los días anteriores. Los benjaminitas cayeron en la trampa, persiguieron al ejército israelita, mientras las fuerzas emboscadas tomaron Gabaa y le prendieron fuego. Cuando los benjaminitas vieron el humo subiendo de su ciudad, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. La masacre fue total. Jueces capítulo 20, versículo 46. De manera que todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Solo 600 hombres lograron escapar al desierto y se refugiaron en la peña de Rimón. Pero Israel no se conformó con ganar la batalla. En su furia hicieron algo terrible, destruyeron todas las ciudades de Benjamín y mataron a todos los habitantes, incluyendo mujeres, niños y animales. Era exactamente lo mismo que Dios había ordenado hacer con las naciones cananeas, pero esta vez lo estaban haciendo contra su propia tribu. Al final, cuando se calmaron y reflexionaron sobre lo que habían hecho, se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia. Habían destruido casi completamente a una de las 12 tribus de Israel. Jueces capítulo 21, versículos 2 y 3. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche delante de Dios, y alzaron su voz, y lloraron amargamente. Y dijeron: «Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu?» Era demasiado tarde para el arrepentimiento. El daño ya estaba hecho. Esta guerra civil nos enseña algo muy importante. Cuando buscamos venganza en lugar de justicia, cuando dejamos que la ira controle nuestras decisiones, podemos terminar causando más daño del que queremos reparar. El crimen original de Gabaa fue terrible, pero la respuesta desproporcionada de Israel fue aún peor. Por vengar a una mujer, casi exterminaron a 60.000 personas. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». La verdadera fuerza no está en ganar guerras, sino en controlar nuestras emociones. La historia de los jueces nos enseña que la primera opción siempre lleva al caos y al sufrimiento. La segunda nos lleva a la paz y la bendición. La decisión es nuestra.